La Legión Británica en las independencias hispanoamericanas, o lo podríamos decir también en plural, las legiones británicas. Algo que empezó en el siglo XIX en Hispanoamérica o en la América española de entonces y luego continuó. No se quedó solo en el proceso de independencia, pero bueno, nos vamos a centrar principalmente en este proceso. Como siempre, con nuestro pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial. Muy buenas, Emilio. Hola Antonio, bueno, antes que nada, como siempre, darte las gracias por la invitación a tu canal de YouTube, Salud. Antonio Moreno Ruiz, y salud, ¿no? Con este calorcito que está haciendo en Sí, Sevilla. de verdad que Y, sí. y bueno, sí, vamos a estar hablando de este tema muy polémico, ¿no? Que a veces la historiografía oficial trata de ocultar de que los británicos pues apoyaron a las tropas republicanas y las apoyaron muy bien. Claro, lo que se me viene así a bote pronto es que ten en cuenta que la narrativa idolátrica acerca de las independencias, pues ha sido una narrativa, siempre se ha dicho la palabra epopeya, ¿no? La Ujú. epopeya, la épica. Eh, los inocentes e ingenuos americanos se enfrentaron a una malvada potencia europea, que algunos te dicen que siempre fue malvada y otros te dicen que se convirtió en malvada con los Borbones. Pero bueno, el caso es que la ingenua América derrotó a aquella potencia obsoleta europea. De... Pero claro, si tú omites el dato de que el Imperio Británico apoyó con tropas la causa independentista y que realmente esos independentistas no se enfrentaron a una mayoría de europeos, sino que se enfrentaron a sus propios paisanos y de que estamos hablando de una guerra civil o de guerras civiles en plural extendidas en un contexto de confusión y vacío de poder, no suena ya tanto epopeya, no suena ya tanta épica. Entonces, claro, hay que mantener como sea el discurso oficial como hemos hablado otras veces, que también tenemos en España. España está llena de estatuas a Bolívar, se le hicieron estatuas a Bolívar con Primo de Rivera, con la Segunda República, con Franco, con el emérito. Entonces, aquí se ha mantenido machaconamente el mismo discurso, ocultándose estos hechos tan importantes. Por un lado, la participación británica y por otro lado, pues que la gran mayoría de los realistas eran americanos. De hecho, hay un hecho histórico, valga la redundancia, de que, por ejemplo, los indios guajiros se enfrentaron a la Legión Británica, los indios partidarios de los realistas y los británicos de los independentistas. O sea que así fue, ¿no? Así fue la vaina, como se dice al otro lado del charco. Sí, totalmente. Y una fuente muy primordial para esa invasión británica, de la Legión Británica a la península Guajira, es Francis Burdett O'Connor, el irlandés, que fue comandante de estas tropas británicas ahí en la península Guajira. Y cito a Francis Burdett O'Connor: la fuerza era pequeña, pues solamente de mis lanceros, que al desembarcar en Margarita eran 800. Al salir del río Hacha, o sea, al salir de la Guajira, Uh -huh. llegaban apenas a 261. O sea, los indios guajiros se cargaron a muchísimos legionarios británicos durante la guerra. Eso sí, hay que decir que los legionarios también arrasaron con pueblos completos en la península Guajira. Y bueno, hay que decir que durante la independencia, desde el primer momento, Simón Bolívar trata de buscar el apoyo británico y buscar refuerzos de soldados en Inglaterra, ¿no? A través también del emisario venezolano Luis López Méndez. Solo en Venezuela, Antonio, se Uh -huh. contabiliza casi la mitad de soldados que combatieron al lado de Bolívar eran mercenarios de diferentes países europeos enrolados en la Legión Británica e irlandesa a cambio de una paga, ¿no? Que sería dada con cuantiosos empréstitos que adquirió el naciente Estado en manos de los ingleses, naciendo así las repúblicas endeudadas. Claro. Hasta los, Y sin moneda, y sin una moneda fuerte. No miraron crear un patrón monetario fuerte, al contrario de lo que hicieron, por ejemplo, los Estados Unidos. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, algunas fuentes señalan que el número de legionarios británicos en Venezuela fue de 5.300 y otras fuentes señalan a 8.500. O sea, estamos hablando de una fuerza bastante amplia y grande, porque las batallas en la guerra de independencia de Venezuela no pasaban de 1.000, 2.000 hombres, como máximo 3.000 llegaban. O sea, eran unas fuerzas muy a tomar en cuenta. Uh Y -huh. en cambio el ejército realista en América estaba conformado por 20% europeos y el resto 80% americanos. Ayer, cuando publiqué un artículo sobre la muerte de Sucre, alguien me replicaba, no, pero los españoles, lo que siempre dicen, no, los españoles también hacían matanzas, ¿no? Porque yo señalé la matanza de Pasto que hizo Sucre.
Y yo digo, sí, por eso que tú llamas españoles, entre comillas, porque los realistas habían más españoles que las tropas, perdón, más criollos que las tropas republicanas, porque habían británicos bastante, y que en las tropas realistas, sí, había muchos comandantes peninsulares y canarios, pero también criollos. Vemos el caso de Feliciano Montenegro o de Narciso López, ¿no? Que fueron férreos realistas y criollos. Sí, Narciso López después también tiene una Sí. historia de traición a la causa realista, No, pero no, y Feliciano Montenegro también, pero ya una vez después de perdida la guerra. sí, no, pero sí es verdad el tema, incluso por ejemplo el Taita Bobes, que era nacido en Asturias, pero la mitad de su vida la pasa en Venezuela. O sea, él había pasado más años en América que José de San Martín, por ejemplo. Y sin embargo, la historiografía oficial te dice que San Martín era el criollazo y que Bobes era el ultra peninsular, ¿no? Porque claro, es lo que dice Francisco Núñez del Arco siempre con su antepasado Ramón Núñez del Arco, que fue un caudillo realista de Quito, ¿no? Que la historiografía nacionalista ecuatoriana pues te lo pone como un líder español, sí, bueno, español americano porque desciende de criollos que habían llegado al continente en el siglo XVII. Entonces, es curioso lo que dice de la Legión Británica de los irlandeses, porque como hablamos en el programa que hicimos sobre los irlandeses y la monarquía hispánica, desde el año 1580 hasta principios del 19, muchísimos irlandeses sirvieron en la Armada Española. Fue una comunidad, lo que hoy en día llamaríamos una comunidad inmigrante, ¿no? Bastante grande, bastante influyente en España, especialmente en el siglo XVIII, especialmente ya en época borbónica. Y sin embargo, pues las hambrunas de Irlanda, la persecución tan brutal que le hacen los ingleses, hace que muchos consideren alistarse en esta legión británica pues para obtener tierras, para obtener pagas, y también los alemanes, concretamente los hannoverianos, no más que alemanes propiamente dicho. Incluso gente que vivía en Alemania pero que era de origen húngaro también va en esta legión británica o en estas legiones británicas que especialmente a partir del 1817, ¿no? Es cuando más ya la tenemos organizada. Hay como una década que es clave, del 17 al 27, hablando de principios del 19, que es donde ya se ve mayor organización en la recluta británica, ¿no? Sí, es así, pero hay que decir que estos legionarios se trataban más que todos de veteranos de las guerras napoleónicas. Como tú bien dices, habían ingleses, escoceses, irlandeses, alemanes. Un antepasado de Arturo Uslar Pietri es uno de estos mercenarios. Y te lo decía porque yo creo que Uslar o Uslar creo que es de origen húngaro, o sea, verás, no húngaro como lo entenderíamos hoy en día, pero hannoveriano que tenía parentesco con Hungría, algo así, algo así. Sí, bueno, y hay que decir que como tú bien dices, la motivación eran de índoles económicas y también, bueno, políticas. Anteriormente, los británicos habían mandado dos expediciones militares fracasadas en 1806 y 1807 al Río de la Plata. No hay que olvidarnos de eso. También ayudaron en 1806 a Francisco de Miranda a invadir Venezuela en el marco de la guerra anglo-española. Aunque como tú bien dices, bueno, a partir de 1809 el Reino Unido ayuda a expulsar de la península ibérica a las tropas de Napoleón, el Parlamento ayuda inglés. muy entre comillas, pues fue lo peor, sí, claro, que le pudo pasar a España, sin duda. Sí, porque destruyeron toda la industria que había en la península ibérica. Y bueno, el Parlamento inglés solía expresar en sus sesiones que no podían dejar que España mantuviera su imperio, ¿no? A pesar de firmar pactos en el Congreso de Viena. Lo cierto es que, bueno, el gobierno británico apoyó de bajo cuerda a los insurgentes, de eso no hay duda. No obstante, hacen declaraciones contradictorias en el Parlamento inglés, señalando de mercenarios a los legionarios y a los libertadores. En otras, pues no, muchos de estos serían después reincorporados luego con iguales rangos en las Fuerzas Armadas británicas. O sea, que de la lengua para afuera, es que le decían mercenarios porque después los aceptaron otra vez en sus Fuerzas Armadas, ¿no? Claro, es lo que se dice, no, oficialmente Inglaterra no tenía interés en apoyar las independencias. Hombre, sí es verdad que si uno mira ciertos documentos oficiales se puede desprender eso, pero después los hechos dicen otra cosa. El mismo Wellington decía solidarizarse con España y él mismo sabía que se estaban enviando tropas a Hispanoamérica, o sea que verá que fue una pantomima. Como decimos, lo peor que le pudo pasar a España fue
entre la invasión napoleónica y la supuesta ayuda inglesa, porque el Imperio Británico desde el siglo XVIII se había trazado su plan para humillar a España. Ya tenían la consigna de que a España hay que vencerla en América y no en Europa, pero todos los intentos de conquista militar habían fracasado. Fracasaron en Cartagena de India, Bernardo de Galvez le dio una grandísima lección en Norteamérica, en el Río de la Plata fue un fracaso absoluto, y ya pues cuando Napoleón entró vieron la gran oportunidad para establecerse, y ellos sabían que no iban a asimilar a esa población, que eso ya era inasimilable. Por tanto, su idea de penetración era más económica y más utilitarista que más una incorporación, ¿no?, de política o poblacional. Que si te fijas, fue muy parecido a lo que hicieron los Estados Unidos con México. Estados Unidos podría haber llegado a la Ciudad de México o al Yucatán o lo que fuera, pero ellos no querían asimilar esa población, porque decían que era una población india, subdesarrollada. Entonces, claro, los británicos ya comprenden que la conquista militar es inviable en la América española. Entonces, ven la gran oportunidad cuando Napoleón, justo en el año que la monarquía hispánica iba a hacer su reforma política que nos hubiera convertido en una especie de mancomunidad o de Commonwealth, pues justo ahí, entre Napoleón y la supuesta ayuda inglesa, pues ya las consecuencias en los virreinatos americanos fueron terribles. Es curioso, voy a compartir un dato, Emilio, que lo ponía Luis Corcio Talora, historiador colombiano, que en paz descanse, y también el amigo Francisco Núñez del Arco. Cuando hablamos de las independencias como epopeya, como épica, además como el criollismo, digamos, como ideología, no el criollismo como una poderosa cultura, no, no. Cuando tú utilizas el criollismo como ideología, lo que hemos expuesto antes de San Martín, gran criollo, y Boves, ¿no? Peninsularazo, vamos a decirlo así, ¿no? Pero sin embargo, el general Joaquín Posada Gutiérrez, que fue un general bolivariano, teniente de Bolívar, en sus memorias histórico-políticas que se recogen en Bogotá en 1881, concretamente en la página 301, dice: he dicho poblaciones hostiles porque es preciso que se sepa que la independencia fue impopular en la generalidad de los habitantes, que las clases elevadas fueron las que hicieron la revolución, que los ejércitos españoles se componían de 4 de las 5 partes de hijos del país, que los indios en general fueron tenaces defensores del gobierno del reino, como que presentían que como tributarios eran más felices que lo que serían como ciudadanos de la República. Esto no lo digo yo, lo dice el general Joaquín Posada Gutiérrez. Hay otro, Francisco, por ejemplo, Núñez, dice, ¿no?, la imagen del Capitolio de Caracas, cuando él dice: en la imagen nótese la bandera británica dentro del óvalo rojo, en el barco, el traslado de los restos del llamado Libertador, ¿no? El artista venezolano Carmelo Fernández fue designado por el gobierno venezolano para acompañar a la comisión oficial que viajó en 1842 a Santa Marta, República de Colombia, a fin de conducir al suelo natal las cenizas del llamado Libertador. A Fernández se le encomendó la misión de dibujar las escenas más notables de la ceremonia. Tomó pues apuntes del natural. ¿Por qué? Porque un tal Daniel O'Leary, no sé si lo estoy pronunciando muy bien. Edecán de Simón Bolívar. Ahí va yo, representando al gobierno británico, asistió a los solemnes actos del traslado de los restos de Bolívar a Caracas en 1842, colaborando para que las ceremonias resultasen dignas, al sugerir una comunicación al Foreign Office, para quien trabajaba, ¿no?, la conveniencia de enviar un navío de guerra para escoltar el barco que conduciría a la Guaira de Santa Marta, las cenizas de Bolívar, y el mismo O'Leary, el edecán de Bolívar, recalcaba: ningún gesto podrá satisfacer más a los pueblos de Venezuela y Colombia que esta muestra de respeto a la memoria de un hombre de Estado que en toda su vida mostró siempre un sincero deseo de mantener estrechas relaciones con Inglaterra. No solo mantener estrechas relaciones, le quiso entregar territorio hispanoamericano. Bolívar le quiso entregar Panamá y Nicaragua. Y esto se nos ha ocultado sistemáticamente, porque es lo que decimos. Están hablando, los idólatras bolivarianos hablan de una ficción, de un Superman, de un Batman, pero no hablan del Bolívar real, omitiendo las propias cartas y documentación de Bolívar. Bueno, y Pablo Victoria en sus investigaciones cita que hasta la isla de Margarita llegó a entregarla, pero no a los ingleses, sino pensó en entregarla a Estados Unidos. Pero bueno, es otra teoría de sus investigaciones. Como tú bien señalas, bueno, y después
el gobierno, los gobiernos republicanos en Venezuela hacen tratados de libre comercio. Páez fue uno el que hizo el primer tratado de libre comercio de Venezuela y prácticamente Venezuela se convierte en una colonia comercial británica, ¿no? Pero Emilio, no solo, perdón que te interrumpa, no solo Venezuela, sí, desde México a la Argentina firmaron tratados de libre comercio con los británicos. Sí, correcto. Libre comercio, sí, muy entre comillas. Sí, un libre comercio que no pagaban ni aduanas ni impuestos y le daban concesiones de minas sin aportar nada, nada más aportaban un dinerito en los bolsillos de los gobernantes, pero eso no llegaba a la población. Y las repúblicas endeudadas desde antes de empezar a andar. Exacto, de eso yo grabé un podcast con John Ricaute, que se lo recomiendo a la gente, está aquí en el canal de Venezuela Provincial, que por cierto, John Ricaute dice como que desde 1817 la guerra se internacionaliza, y es por esto, porque las fuerzas expedicionarias británicas zarparon desde Londres desde 1817 a 1819 y llegaron a las costas de Venezuela en grandes cantidades. Vamos a citar algunas acciones resaltantes de la Legión Británica en Venezuela. En julio de 1819, las tropas de James English toman el fortín de la Magdalena y Barcelona. La Legión Británica cometió varios crímenes contra civiles, asesinatos y violaciones de robo, incluyendo de licor, y se emborrachaban. Hasta profanaron las iglesias, se robaron los restos de un santo en la Catedral de Barcelona y sus ornamentas de oro. También luego son enviados a capturar Maturín, aunque fracasaron en su asalto al fuerte de Aguasanta. Como hemos señalado, en 1820, la Legión Británica, comandada por Francis Burdett O'Connor, arremete contra los indios guajiras, aniquilando pueblos enteros, pero recibiendo muchas bajas, 540. Que ya lo habíamos dicho anteriormente. También participan en la batalla de Boyacá, donde Bolívar proclama lo siguiente, cito a Bolívar: esos soldados liberadores son los hombres que merecen estos laureles. O sea, prácticamente le dice que se ganó la batalla de Boyacá gracias a la Legión Británica. Y en la batalla de Carabobo, donde los describió como, cito a Bolívar, los salvadores de mi nación. O sea, la independencia se la deben a los británicos, según las mismas propias palabras de Bolívar. Es que yo no entiendo por qué hay quien pretende negar la influencia británica en la causa independentista, cuando los mismos próceres siempre se rodearon de británicos, los tuvieron de decanes, los tuvieron de camaradas. O sea, que ellos no lo negaron nunca. O sea, esta ficción Páez, que se ha montado, sí, es que es un absurdo. El mismo José Antonio Páez recibió la espada del rey de Inglaterra de manos de Sir Kerr Porter. Oh, y fíjate, desde Páez hasta Juan Manuel Santos, ¿no? El que fue presidente de Colombia, cuando fue a Inglaterra, pues le faltó arrodillarse ante la reina de Inglaterra, agradeciéndole la independencia. Pero incluso mucho, mira, hace poco ponían una imagen de Luis Sánchez Cerro, que fue presidente del Perú durante 2 años. Para entendernos su ideología, hay quien dice que sería lo más próximo al fascismo que hubo en Perú, ¿vale? Vamos a resumirlo así. Además fue un gobierno que solo duró 2 años, luego fue la guerra colombo-peruana con el salto de Leticia. Bueno, pues tiene imágenes con el rey de Inglaterra, donde se le condecora con la máxima condecoración peruana. El rey también lo condecora honorífico de caballero del Imperio Británico, que me refiero que esto ha trascendido a las ideologías y a los años. O sea, eso fue Páez, pero es que eso fue Sánchez Cerro y eso ha sido Juan Manuel Santos. Es que no tiene nada que ver ni la ideología ni nada. O sea, toda la independencia está enfocada por esta vía y los británicos lo han entendido. Es por eso, por ejemplo, que Bolívar tiene también su reconocimiento estatuario, para esta palabra, en Londres. Hay una estatua de Bolívar en Londres. No solo hay estatuas de Bolívar en España, también las hay en Inglaterra. Sí, que por cierto, tiene una dedicatoria de las mismas palabras de Bolívar, pues diciendo que Gran Bretaña prácticamente es la mejor nación del mundo, ¿no? Sí, sí, bueno, él hablaba de entregarse a los brazos de Inglaterra. Sí, sí, textualmente no es lo que estoy diciendo, pero más o menos las palabras que cita su estatua en Londres es eso. No, y además, por ejemplo, fíjate, todo lo que ha cundido este mensaje, incluso hasta Cuba, por ejemplo, de aquellos que idolatran a José Martí, que es otro héroe de ficción que se han inventado. El José Martí real es mucho más prosaico, o fue mucho más prosaico.
Y entonces hay cubanos, yo alguna vez algún cubano del exilio de Florida diciendo que qué pena que a nosotros nos colonizó una nación atrasada, fanática como España, y no nos colonizó Inglaterra como a Estados Unidos, entonces pues seríamos a día de hoy estaríamos mejor. O sea que este discurso de entregarse a Inglaterra en cuerpo y alma ha llegado muy lejos y sigue llegando hoy. Yo me acuerdo cuando yo vi a Juan Manuel Santos, vamos, ya te digo, le pasó a arrodillarse ante la reina, ¿eh? Entonces, No, claro, bueno, hasta mucho el mismo defender la Chávez, por República, ahí, pero luego te arrodillas ante una reina, sí. entonces... No, hasta el mismo Chávez, cuando fue a visitar a la reina de Inglaterra y en Londres, le hacía así como para abrazarla. Obviamente por protocolo no podías abrazarla, ¿no? Pero casi que un abrazo, mi querida reina de Inglaterra, ¿no? O sea, pero bueno, son cosas que la propaganda anti-española de la leyenda negra pues ha calado desde hace más de 200 años en la población hispana, no solo en Hispanoamérica, sino también aquí en España. Y fíjate que el tema de la Legión Británica no se queda ahí, ¿no? Porque, bueno, la Legión Británica incluso es enviada, se envían británicos también a Perú a pelear contra los realistas peruanos, ¿no? Y después ese proyecto continúa en Europa, porque la primera guerra carlista, que dura de 1833 a 1840 o hasta el 41, se manda una Legión Británica de apoyo a los liberales, que hay algún ingenuo que dice, no, bueno, es que los liberales, digamos, negociaron y fue un tratado a partes iguales. Mire usted, no existen tratados a partes iguales con Gran Bretaña. Quien diga eso de verdad o es tonto o está mintiendo. Y este proyecto de la Legión Británica para inmiscuirse sobre todo en los países hispanos y en la misma España, apoyándose siempre en Gibraltar, existió. Tú sabes que Cesario Jarabo, que es un historiador que él escribe sobre la conquista británica de España, siempre habla de la penetración económica y militar británica en España, sobre todo a partir de la ruptura de la monarquía hispano-católica. Y bueno, los ingleses han tenido minas españolas hasta el siglo XX. Esto es otro hecho que ha pasado muy desapercibido, pero a alguien le debería dar un poco un cortocircuito. O sea, ¿qué hacían los ingleses teniendo propiedades de minas en España, no? Pues la Legión Británica llevaba aparejado ese proyecto de penetración económica, política, utilitarista, para desestabilizar, porque ellos mismos sabían que ya la conquista militar no era posible y que la asimilación de la población a ellos no les importaba. Entonces, la Legión Británica no solo se quedó en apoyar a Bolívar o en apoyar a San Martín o a O'Higgins, continuó como proyecto político, no solo por el hecho de enviar a mercenarios, que sí es verdad lo que tú decías, muchos de los que enviaban pues eran borrachos, eran salteadores. Justo, Emilio, fíjate, justo la imagen que nos dan a los españoles, ¿no? Los españoles que iban a América eran borrachos, rateros, criminales, o sea, eran los ingleses quienes hacían eso, no solo en Australia. No solo en Australia, hay un voluntario austriaco del ejército carlista de la Primera Guerra que decían, capturamos a miembros de la Legión Británica y decían, no servían para nada, eran borrachos, sucios, gente de muy mala calidad. El príncipe von Lichnowsky tiene unos diarios muy interesantes de la Primera Guerra Carlista y eso se vio en la América Española, como tú lo estás diciendo, gente que iba a robar, a reventar, un poco como los hooligans que vemos hoy en día por Europa, ¿no? Sí, más o menos, eso es lo que te iba a decir, que hoy en día cuando vemos a los hooligans yendo de vacaciones por Europa, pues hacen desastres y siempre el alcohol está de por medio. Inclusive en una simple visita que tú hagas a Inglaterra, yo que he estado en Londres, ves un día entre semanas a gente borracha total que yo no sé de verdad en qué trabajarán, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema aparte. Pero sí. Que nos cuenten el secreto entonces. Sí, y un dato muy interesante también, Antonio, es que la Legión Británica cuenta con cementerios en Venezuela. Por ejemplo, en la isla de Margarita hay un cementerio donde están enterrados varios de estos legionarios británicos. Y como tú bien dices, después de que los republicanos ganan la guerra, pues los británicos prácticamente controlan todas las minas de Hispanoamérica. Las minas de oro de la Guayana en Venezuela las explotan son mayoritariamente empresas británicas, también algunas estadounidenses, las de carbón igualmente en Naricual, en Anzoátegui, también las explotan los británicos. Y
controlan la economía 100%. Todos los puertos de Venezuela están controlados en su mayoría por británicos. El famoso John Bolton, que tiene hoy en día fundaciones en Venezuela y hasta museos. Bueno, él llegó a Venezuela en el siglo XIX gracias a esta colonización comercial británica de Venezuela y tenía el monopolio del café, que era el principal producto de exportación en Venezuela en el siglo XIX. Toda la exportación del café tenía que pasar por manos de John Bolton, o sea, se enriquecieron hasta decir basta. Es que es lo que dice María Elvira Rocabarea. Los ingleses hablan de libre comercio, pero de puertas para afuera, porque para sus intereses son los más radicales proteccionistas del mundo. O sea, eso del libre comercio es de puertas para afuera, de puertas para adentro, todo que pase por mi filtro y por mi monopolio, y a enriquecerme. Sí, es así. Claro, ingleses, ¿qué libre competencia es esa, no? Los ingleses siempre, su principal objetivo a la hora de expandirse, a la hora de haberse conformado como un imperio, siempre fue el objetivo comercial y económico. España, al principio de la expansión de la monarquía hispánica, sí, su objetivo fue el comercio, pero no solo el comercio, porque trató de fundar copias de España ahí a donde iba. Pero ahí tú has apuntado una cosa muy interesante y es curioso que siempre se nos dice, porque esto no solo se dice a los españoles históricos, también aplica para nosotros, porque siempre tú sabes que, y dicen, no, claro, es que los españoles no, fueron a enriquecerse. Oye, y a día de hoy, sin embargo, se hace eso y suena muy bonito, pero si lo hacían los españoles, no. Y si lo hacen los ingleses, sí. Pero si lo hacían los españoles, no. Entonces, a ese punto de dominio psicológico llega la leyenda negra, que todo lo que hace el inglés es bueno y que todo lo que hace el español es malo, pero no desde un punto de vista indigenista solamente, o de izquierda, si lo queremos llamar así. Porque yo he escuchado mucha gente que se dice bueno, liberal, libertario, de derecha, como se quiera decir, ¿no? Términos que al fin y al cabo significan muy poco, no, y te dicen eso. No hay que hablar de leyenda rosa porque los españoles fueron a por riqueza. Bueno, ya, ¿y tus adorados ingleses a qué fueron? El que sale de su casa es para intentar mejorar, como salí yo y como saliste tú, ¿no? O sea, que es que a eso, a este extremo absurdo, llega el tema de la leyenda negra española asumida por muchísimos hispanos y los primeros que la asumimos somos los españoles. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. Es más, o sea, y lo ves en la forma en que colonizó Inglaterra y en la forma en que se expandió la monarquía hispánica. Inglaterra no pasaban de los puertos. Vemos las 13 colonias eran todas portuarias, nunca se quisieron adentrar al interior y si mandaban eran agentes comerciales a intercambiar pieles con los indígenas. Claro, pero la llamada talasocracia, el modelo fenicio talasocrático. Exacto, y en cambio la monarquía hispánica fue mucho más allá, ¿no? Se internó en las selvas, en Guayana, llegó inclusive al interior de Norteamérica, hasta Alaska, que en estos días vas a tener un podcast hablando de ese tema, sí, hasta la Patagonia, etcétera. Siempre fue, y cada vez que llegaba a un sitio, pues trataba de fundar una ciudad de la misma forma en que estaban fundadas en España. Iba fundando España y asimilando a la población local, muy diferente a los ingleses, pero bueno, el que te señala esas ideas, pues un ignorante total que nunca agarró un libro. Sí, no, y además un ignorante y muchas veces manipulador porque se ha intentado ocultar el papel de la Legión Británica, que fue un papel, como decimos, no solo en un momento puntual de la historia, sino que llevaba aparejada toda una geopolítica, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y es más, yo diría que sin el apoyo británico jamás las independencias se hubieran hecho. Y justamente cuando se internacionaliza la guerra de independencia, que también vienen las tropas expedicionarias de pacificación de Pablo Morillo, que son 15.000, pero de ahí no se mandaron más, se iba a mandar a Riego y no se pudo mandar más, pues ahí la balanza se decanta totalmente hacia los republicanos y los republicanos ganan la guerra de independencia. Claro, porque esas otras se nos dice que desde primera hora como que el 100% de la América española se quería independizar y que la guerra la tenían ganada, pero fueron guerras que duraron muchísimo tiempo precisamente por el gran apoyo popular que hubo a la causa realista, que era una causa sostenida por americanos. Lo que pasa es que, claro, esto desmonta la narrativa idolátrica nacionalista oficial.
Pero bueno, Emilio, la verdad que es un tema muy interesante este tema de la Legión Británica. Como siempre, un placer hablar contigo. Estás sacando, oye, te felicito porque estás sacando muy buenos artículos de Venezuela Provincial. Hay que seguir a Emilio, ¿eh? En YouTube, en Facebook, en Instagram también está, ¿verdad? Sí, correcto. Y también, bueno, seguir a Esa es mi Antonio eterna Moreno. asignatura pendiente, el Instagram. Tienes que abrirlo pronto. Bueno, seguir a Antonio Moreno Ruiz también en Facebook, que se llama Página de Antonio Moreno Ruiz. Ahora he cambiado el título, sí. Y bueno, en Twitter está como un andaluz indiano. También aquellos que quieren ser mecenas de tanto del proyecto de Antonio Moreno Ruiz como de Venezuela Provincial lo pueden saber a través de Patreon. Y mandamos saludos a nuestros Patreon que son Gabriela Hatewood, Juan Cristóbal García, Borja Ares y... José Alberto Gil Martínez. Ya te lo aprendiste, ¿no? Ya sí, ¿no? Y a Hernán Ayuela y a más Patreons que tenemos. Vamos a ver si con el tiempo vamos planeando una cosita entre los Patreons, porque ahora la aplicación Zoom se está poniendo, en fin, se está poniendo apretadita la aplicación Zoom. Pero bueno, vamos a ver qué nos inventamos. Seguro, seguro salen cosas buenas como siempre, Antonio. Listo, pana, pues te mando un abrazo desde el puerto y la Puerta de las Indias. Este miércoles, Dios mediante, en Sevilla, en La Revuelta, en la Plaza del Pan, bueno, llamada Plaza Jesús de la Pasión, pero en Sevilla todo el mundo la conoce Plaza del Pan, cerca de El Salvador. Tenemos un evento de flamenco y música y músicas en plural hispanoamericanas, de poesía y música para ir explicando esas similitudes. Así que, Dios mediante, seguimos siempre con nuestra gran historia hispanoamericana. Te mando un gran abrazo. Abrazo, Antonio. Chao, chao. Cuídate. Adiós.